Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en esta reunión en donde se van a poder presentar algunos aspectos técnicos. Le agradecemos la introducción y la oportunidad para poder estar presente y demostrar algunas tecnologías al respecto. Lo que vamos a presentar como Metrix Perú es el empleo de la fibra óptica como un sistema de instrumentación geotécnica y operacional para control de obras en la minería y obras civiles diversas. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría hacer un alcance en relación a lo que sucede en relación a las tecnologías y actualmente en Latinoamérica. El mundo hoy en día, con todos los cambios económicos que han habido, las crisis en Europa, está mirando mucho hacia Latinoamérica. Y eso es algo que debemos tomarlo como una herramienta muy potente en relación al potencial que tenemos en nuestros recursos naturales, en relación a la sociedad que nos rodea y a la sustentabilidad que debemos aplicar en nuestros proyectos. Es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de poder educar a las generaciones venideras, y esto tiene que ver con eso, con lo que significa el control de algunas obras para una sustentabilidad. En relación a la instrumentación, algunas definiciones importantes. ¿Por qué instrumentamos una obra? Por la perspectiva del ingeniero. ¿Por qué monitoreamos un comportamiento? Porque nos otorga una perspectiva de mayor amplitud. Y el monitoreo o la auscultación de una obra en específico nos ayuda como una parte de la administración del riesgo. ¿Por qué monitoreamos un comportamiento? Hasta hace algunos años que no nos preocupábamos tanto de la sustentabilidad, la instrumentación o el monitoreo de un comportamiento era netamente técnico: indicar fallas en una obra, proveer una alarma, controlar condiciones externas, verificar condiciones de diseño a nuestras obras, controlar eficiencia de reparaciones de acciones correctivas realizadas, y nos podía ayudar a mejorar un comportamiento o una obra. Sin embargo, algo tan técnico como una instrumentación hoy en día puede tomar otro cariz: confeccionar documentos para definir daños, informar a los accionistas de las compañías, y los accionistas no tienen que ver solamente con el ámbito económico, sino que tienen que ver con todos quienes nos rodean: la sociedad, los estamentos fiscalizadores, los accionistas de las compañías, los colaboradores que trabajan al interior de una empresa. Por lo tanto, debemos satisfacer a los estamentos contralores internos y externos, y la instrumentación nos puede ayudar a ello. Nos puede ayudar también a reducir litigios por conocimiento de lo que está sucediendo en una obra. Y finalmente, si integramos todo esto, una buena instrumentación y un buen planeamiento de auscultación nos puede ayudar a demostrar que todo está bien y opera según lo planificado. Nos ayuda a revelar incógnitas. Siempre existirá incertidumbre en lo geotécnico. La sociedad no aceptará diseños demasiado conservadores, la sociedad no aceptará riesgos de desconocimiento de causa. La instrumentación revelará esta contradicción. Se usan mediciones para identificar potenciales problemas, usamos las mediciones para responder preguntas, tomamos acciones cuando se requieren, como un método observacional. Un ejemplo: un colapso de una obra civil. Las consecuencias pueden ser muy caras: una falla de intibación porque se excavó muy profundo, la detención de la faena por un periodo de tiempo determinado, ojalá afortunada, sin fallas, sin accidentes personales, y daños con un costo alto. Y el monitoreo del funcionamiento nos ayuda a disminuir el riesgo. Y el riesgo, ¿qué es lo que es? Es la probabilidad de falla por sus consecuencias. Por lo tanto, una buena instrumentación puede ayudar a reducir la probabilidad de ella. Una buena instrumentación reduce las consecuencias por producir una confiable alarma, evita pérdidas humanas, daños a la propiedad, pérdidas de permisos de operación, define costos de mitigación, pérdidas de tiempo y daños a la reputación. Y el daño a la reputación cuesta mucho recuperarlo, sobre todo en la industria minera. ¿Por qué monitoreamos un funcionamiento? El monitoreo destaca funcionamientos inesperados y sorpresas, antes que las consecuencias sean mayores y costosas. Los datos de la instrumentación son una potente herramienta para ayudar a controlar los riesgos operacionales
y el manejo del riesgo ahorra dinero y recursos. Y el círculo en la administración del riesgo es controlar, identificamos, evaluamos, planificamos y monitoreamos. Y es un círculo que puede ser constante. Acercándonos a la técnica, una selección de instrumental nos puede dar necesita una confiabilidad, y la confiabilidad la obtenemos de la estabilidad, la precisión y la resolución del tipo de sensores a instalar y el tipo de obra que se necesita monitorear. Una longevidad respaldada por obras, una facilidad de automatizarla. Hoy en día, cada día se requiere de menos operadores, menos intervención por parte de los operadores y una calidad estable a largo plazo en la medición y una instalación que garantice la duración. Acá, algo relativamente entre un lema y una anécdota. Una buena instrumentación se logra con una buena instalación, y ahí se equipara la técnica, el estado del arte en la instrumentación, en donde si no planificamos una correcta instalación, nunca vamos a tener una buena instrumentación, porque por algún motivo de esfuerzo, el principal esquema es que por algún motivo de esfuerzo mecánico se nos va a destruir nuestra instrumentación. Entrando de lleno en la física detrás de los sensores, existen 5 principios de medición en base a fibra óptica, en los cuales el primer esquema que hay es que un sistema distribuido. Cuando hablamos de fibra óptica, de ahora en adelante no tiene que ver con telecomunicaciones, significa que la fibra óptica es el elemento sensor. De los 5 principios, el primero a clasificar, un sistema distribuido, con siguientes aplicaciones: estabilidad, presas, túneles, centros de monitoreo, plantas, puentes, edificios, ductos de transferencia, hasta métodos de transporte. Como beneficio de la medición distribuida, el monitoreo de la temperatura en numerosos puntos. Por lo tanto, un método en relación a los métodos tradicionales de instrumentación, necesitábamos con tecnologías tradicionales tener n cantidad de sensores, n cantidad de conductores y n cantidad de calibraciones. Hoy en día esa misma obra civil se monitorea a lo largo del tendido de una sola fibra óptica y monitorea de manera multipunto el sistema de instrumentación, con la posibilidad de disponer además de un sistema remoto de análisis. Los beneficios del sistema es que nuestra obra puede ser monitoreada independiente del tipo de obra, nos ayuda a disponer de una fibra tendida y tomando los datos en parámetros físicos como temperatura y deformación. En sensores y medición distribuida, el siguiente esquema: tenemos una consola de lectura, tenemos una fibra óptica con un metraje determinado, y ese sistema, a través de su recorrido e instalación soterrada en la obra, permite identificar en un punto específico una anomalía detectada en un posicionamiento tanto en temperatura como en deformación, y lo determina. En relación a la física que hay detrás del sensor, lo que analiza el sistema al interior de la fibra óptica es un perfil completo de ganancia, que es una respuesta de la frecuencia. Por lo tanto, en condición uniforme, una fibra óptica tendida en el medio analiza a lo largo de su posicionamiento de instalación, tiene un análisis de frecuencia de la longitud de onda al interior de la fibra y la ganancia que se está comportando a medida que se va haciendo el análisis de la luz. Por lo tanto, si se produce una anomalía operacional como cambio térmico y o de deformación, la va a detectar en un posicionamiento específico a través de un algoritmo matemático. Los componentes del sistema, diferentes tipos de fibras ópticas y diferentes unidades de lectura. Para un control distribuido, sistema robusto,
absolutamente para condiciones ácidas, como lo que es instalación en pilas de lixiviación con un sistema HDPE y para tranques de relave. Y acepta las condiciones mecánicas porque vienen con una trenza de acero inoxidable al interior que nos permite la mantención del sistema. Y en relación a las consolas existen dos principios, uno que mide solamente temperatura y el otro que mide temperatura y deformación. Imágenes de un sistema distribuido, la consola de lectura interroga, vemos atrás una carguillo de mineral en una pila de biolixiviación en el caso de sulfuro, y la interrogación remota de 25 kilómetros de fibra óptica, la cual está monitoreando este tipo de fibra con condiciones de medición cada 30 minutos de una pila de lixiviación, con un esquema cada 30 centímetros y con precisión de 0.1 grados Celsius. Otra aplicación, una tubería, un pipeline de diversas distancias, se puede producir una fuga y el efecto de temperatura de enfriamiento o calentamiento, en donde la fuga, dependiendo del tipo de industria, puede producir un calentamiento, como es en el caso de aceite, oil and gas, y enfriamiento en el caso de lixiviación y detecciones de fugas e infiltraciones en zonas basales y coronamiento de presas de relave. Como principio de control, el cable se instala en diferentes opciones y complementariamente nos puede ayudar a registrar lo que significa actos de terceros, actos no contemplados en la operación, microfugas o evaporación por el contacto de la fibra óptica que va aledaña a la obra o soterrada en el medio, dependiendo del tipo de aplicación, microfugas y estiramiento por condiciones de instalación en zonas con riesgo o aspectos de inestabilidad. Un ejemplo de ello, tenemos el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes a lo largo de Chile, un proyecto de una compañía minera con un sistema de impulsión de agua salada hacia la cordillera hasta 3.500 metros de altura a lo largo de 154 kilómetros y aledaño a ello un pipeline que baja hacia el océano con la descarga del concentraducto. Entre medio de ellos se instaló una fibra óptica, no solamente con el principio de un sistema de detección de fuga, sino que el proyecto, y eso es un estándar, se podría decir, no solamente para este proyecto, sino que es un estándar internacional, los pipelines siempre van aledaños con fibras ópticas que se usan para telecomunicaciones. En ese sentido, permite que ya el esquema del sensor ya fue absorbido en términos de costo, o sea, un sistema de telecomunicaciones igualmente puede ser utilizado como un sistema de detección de fuga o de control de asentamiento. Ese sistema dispone de 2 estaciones de monitoreo de manera remota y monitorea 50 kilómetros hacia cada punto, un rango entre 40 y 50 kilómetros con medición dinámica y permite un scattering, una medición distribuida cada 8 metros, cada 5 minutos, con precisión de 0.5 grados Celsius. Por lo tanto, si se produce en el kilómetro 70 una fuga o una microfuga, va a invadir el fluido, va a invadir la fibra óptica y va a informar en el centro integrado de la planta que se está produciendo en el kilómetro 70 una anomalía térmica. Por lo tanto, se pueden tomar acciones operacionales. Tal como hablábamos de la sustentabilidad de los proyectos, y tal como el mundo nos está mirando en términos de conceptos de inversión, existen algunas condicionantes. Un ejemplo de ello, existía una condicionante a nivel del Banco Mundial para poder prestar los fondos de inversión, parte de los fondos de inversión del proyecto, de disponer de un sistema de control y administración del riesgo para un sistema de fugas en ese sistema. Por lo tanto, la comunidad y su impacto social se ve administrado por el hecho de disponer de un sistema remoto en donde la ventaja es que ya el sensor estaba instalado. Y eso es lo que se busca en términos de sustentabilidad, no solamente para un pipeline, sino que para un control de fugas en pilas de lixiviación con condiciones ácidas, tranques de relave, estabilidad de talud.
Imágenes referenciales de un sistema en donde las condiciones son aún más complejas porque hay una falla geológica en el cruce y tiene su proceso de instalación con fibras ópticas a nivel de 3 ejes longitudinales con el objetivo de poder determinar el sistema de deformación en la tubería a largo plazo y en base a su sistema operacional. Otras imágenes referenciales, proyectos en donde ya longitudes menores, pipeline igualmente, zonas críticas de diseño y la instalación a lo largo en sistemas soterrados. Por lo tanto, ahí obviamente existen métodos de contrastar información entre métodos de control de presiones, pero igualmente el tendido de una fibra nos permite identificar lo que estaba sucediendo exterior de un pipeline. Pueden haber pipelines que estén funcionando en términos de presión, analizados correctamente, que no tengan anomalías, pero que microfugas que no son detectadas por un sistema de presión sí pueden ser informadas por un sistema exterior en ese sistema. En el caso de la industria minera en el Perú, pueden haber zonas de quebradas con fallas relativamente pronunciadas o con condiciones de potencial erosión, pueden haber ductos instalados y un pipeline puede quedar suspendido pero con integridad, es decir, puede haber una lluvia, se erosiona la zona del pipe o de la obra que está monitoreada, el pipe puede quedar suspendido, pero no hay ninguna fuga, pero sí hay un riesgo operacional. Por lo tanto, la fibra óptica acusa lo que está sucediendo al exterior del sistema. Como otra aplicación, tanto en pilas como en sistemas de estabilidad de taludes y en tranque, un sistema para analizar un potencial deslizamiento con sensor distribuido soterrado en el medio. Una distribución de la fibra óptica a lo largo de la obra y el análisis de un comportamiento específico en zonas en donde se supone que pueden haber anomalías, y ese sistema lo que produce es la detección temprana de potenciales de deslizamiento a lo largo de la fibra óptica distribuida en zonas críticas que las detecta y las localiza. Y eso obviamente lo demuestra en el rango de operación a nivel de distancia y a nivel de micrones. Por lo tanto, detecta con fibras instaladas. Otras referencias, en el caso de obras civiles, un puerto que tenía una condición en donde las compañías de seguro tenían que constantemente pagar por reparaciones en el muelle, y ese sistema de distribución de deformación permitió que el atraque de los buques nunca más golpearan los barcos porque se tenían un sistema de acusete, es decir, se sabía perfectamente el horario, el día y el responsable del golpe, y nunca más sostuvo por el hecho de haber instalado una fibra óptica que estaba malogrando la obra civil. Otra aplicación, empresas, vemos la imagen real y el análisis en planta, con una fibra óptica instalada, un solo canal de medición, aproximadamente 1 kilómetro de fibra tendida, en donde, al igual que tranques de relave, lo que produce es el análisis a nivel de isoterma y un control de temperatura muy preciso del comportamiento de la fibra óptica instalada y soterrada en el medio. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? La piezometría, por ejemplo, detecta solamente un nivel de infiltraciones a nivel de columna de agua, es decir, lo que se está produciendo en ese punto hacia arriba. Esto es un sistema distribuido, por lo tanto se complementa con un sistema de medición puntual, que obviamente entrega otros parámetros, por lo tanto es un complemento. En el caso de lixiviación, control de perfil térmico, lo que hace es lo siguiente. En el caso de biolixiviación en sulfuro, la reacción bacteriana produce por el efecto del regadío con ácido, produce un cambio térmico, el cual obviamente se traduce en una optimización económica por el regadío ácido y obviamente en recursos de optimización del control del ácido sulfúrico que se está utilizando en el medio. Por lo tanto, en la zona de escarpe, antes de ser instalado el carguillo de mineral, se hacen grillas de fibra óptica
muy simple, que lo vamos a ver, que nos permite identificar el control del sistema. Reservorios con aguas industriales que pueden afectar zonas agrícolas o zonas comunitarias. Sistemas de liner, las líneas que vemos en azul es una fibra óptica que está bajo el liner, es un diagrama, y ese sistema lo que hace es determinar el control de infiltraciones que se pueda producir por rotura de liner. En caso de lixiviación, bloques de regadío y bloques de irrigación, y el tendido de la fibra que simplemente va, sale y vuelve y entra al data logger con el concepto de monitorear un perfil distribuido de temperatura. La instalación de ella en conjunto con un sistema de piezometría en base a nivel freático nos permite identificar las diferentes aplicaciones tendiendo una fibra óptica y dejando un sensor de nivel freático. En rellenos de lixiviado, una grilla del tendido de la fibra y la determinación del comportamiento de temperatura a lo largo del tiempo en el sistema. Por lo tanto, en términos operacionales, detecta zonas más calientes o más frías, y en términos medioambientales detecta las fugas en ellos. Control de relleno y la imagen que veíamos del reservorio con una fibra óptica tendida y su sala de control con el software que nos permite interrogar la fibra óptica de manera. Ese es el principio distribuido de medición. Como segundo principio, la piezometría, que tradicionalmente se conoce como original en neumática, 420 mA, últimamente en cuerda vibrante y actualmente en fibra óptica, para indicarnos un nivel freático. El sensor es puntual y la fibra ya no es distribuida, sino que la fibra óptica es pasiva. La minería del cobre hasta antes del año 60 disponía de minería subterránea con tranques relaves integrales, método de aguas arriba, alturas máximas 40 metros. A medida que fue avanzando, ambientalmente objetable y geotécnicamente inestables. Luego, acercándonos al año 2000, minería de rajo abierto, megatransporte de 200 toneladas, procesos mejorados y hacia los depósitos de relave con distancias de 15-30 kilómetros para poder llegar al punto de depositación. Y ese sistema lo que hace es una cubeta de lama, un muro de partida, la depositación cicloneada en muros de arena y una general carpeta drenante, lo cual tiene un sistema de percolación con retorno a proceso, con lamas en capacidad de 3 billones de toneladas, actualmente ya con muros en la época del 2000, 120, 150 metros de altura y volúmenes cada vez mayores, igualmente con la percolación de retorno a proceso. Y la arena constituida por los relaves con contenido fino, la cual es aquella que sostiene nuestros depósitos. Los depósitos ya de relave desde el año 2000 en adelante ya son obviamente obras con una carpeta de dren más un dren espina. Se requiere un análisis en piezómetros en arenas, drenes y fundación, igual que las presas, motroco de partida, altura 100 metros, longitud 1000 metros, y luego las depositaciones por fases de expansión que nos llevan a que las condiciones de estabilidad y las condiciones de control requieren ser cada vez más minuciosas. En términos de sección, el cruce de los valles, muro cortina en inyecciones, una caseta de instrumentación en control, un túnel de desvío, la red de piezómetros como motroco partida y una fibra que necesita ser cada día en longitudes más largas para poder acceder hasta el punto de medición. Una imagen de una instrumentación con fibra óptica. El depósito de relave que ahí vemos es un depósito con 6 kilómetros de coronamiento y 150 metros de altura, a solamente 50 kilómetros de Santiago de Chile. Por lo tanto, eso obviamente que lo que tiene es una administración del riesgo, lo que necesita. Ese sistema, por un control preciso en base a fibra óptica, para el 27 de febrero con un 8.8 en sismo, no sostuvo ningún tipo de riesgo al respecto, en donde igualmente los acelerógrafos se integraron a la red piezométrica y se analizó la medición de poro. Como diagrama general de auscultación, diversas aplicaciones y algo que está sucediendo hoy en día en dos etapas. Primero, lo que analizábamos en términos de el año 2000 hacia atrás y del año 2000 hacia adelante, se podría decir, identificar
que en el caso de algunos depósitos de relaves en Chile, por la capacidad productiva y por el esquema de la larga data de algunas compañías, se podría decir que hay una transición entre los proyectos de motroco de partida hacia ya la fase de larga operación de un tranque. Y ese sistema, por la misma condición geológica en las cuales están instaladas, se instalan en zonas fluviales, es decir, en la zona impermeable de los valles, con el muro y con condiciones de crecimiento normal, depositando las lamas en zonas impermeables. Pero ¿qué es lo que va a suceder a futuro? Que estos son lo que actualmente conocemos como un gran depósito de relave, esto es lo que va a ser realmente grande. Y ese sistema hace alejar nuestra laguna hacia aguas arriba, y el problema que se produce es que nuestra laguna, que antes estaba instalada en una zona impermeable, hace contacto con la roca meteorizada, y ese sistema aparece en términos de presiones a nivel de produciendo un tema geotécnico, pero sin embargo nuestra altura de acá la analizamos en nuestros piezómetros a nivel de infiltraciones subbasales, y eso tiene un tema medioambiental, que lo que estamos produciendo acá es un drenaje ácido, y eso requiere un control de antemano. La instalación de sensores cuando ya el tranque está en estas condiciones no se puede. Un sondaje tiene un costo altísimo de $100.000, $200.000 hacer un sondaje en estas condiciones, y segundo, la duración. El asentamiento en relave va a hacer que un piezómetro en esas condiciones dure muy poco. Por lo tanto, ese es uno de los esquemas principales. Como ventaja de la fibra óptica principales, un piezómetro que dispone, se podría decir visualmente, de las mismas condiciones que un piezómetro de tecnología tradicional, se ve en base a fibra óptica, deforma un diafragma, y el cual genera un delta de deformación entre un punto fijo del piezómetro y el diafragma, que se deforma por la presión hidrostática. Ese sistema permite llevar la señal hasta 2,5 kilómetros hasta la sala control, y la presión se determina por el delta de deformación por una constante. Tema relevante es que al interior de este sistema no hay ningún elemento fungible, es decir, opera solamente la luz, y lo voy a indicar como ventaja adicional más adelante. En ese aspecto tenemos las capacidades de las presas, y los sensores en base a cuerda vibrante o tecnología tradicional, activados por un pulso eléctrico, contienen parámetros de medición que son afectados sobre todo en el Perú y en Chile por condiciones tales como ambientales, inducción electromagnética, la longitud de los cables que actúan como una red eléctrica de atracción a los rayos, siendo los tranques relaves cada vez de mayor longitud y altura, y condiciones climáticas como sequedad de viento, que nos produce estática, y la tecnología tradicional se ve afectada por el impacto de rayos o la condición estática en ese medio. Por lo tanto, un sistema así no puede ser automatizado. Y esa es la tabla comparativa que tiene un sistema en base a fibra óptica y tecnologías tradicionales. Una aplicación, en el caso del tranque El Mauro, de una operación de Antofagasta Minerals, un monitoreo durante construcción, parámetros de presión, temperatura y análisis de condición de acelerógrafo. Previo a la construcción del muro, actualmente con 350 metros de altura y 2,5 kilómetros de coronamiento. Fase terminal de la caseta 1, que quedó cubierta por la depositación secuencial, y fase final de la caseta de instrumentación. ¿Cuál es el principal esquema que tiene un análisis de este sistema? Es que con 350 metros de altura, todo sensor que está abajo está obviamente embebido en un medio que tiene que aguantar y tiene que tener la durabilidad a largo plazo. Los permisos sectoriales de un depósito de relave así requieren que la instrumentación que se planifica y se presenta dure hasta las condiciones de cierre o abandono de la compañía. Por lo tanto, una buena instalación hace una buena instrumentación. Si no nos preocupamos de aspectos como compresión, tracción, cizalle en los sondajes, protección de banco de ducto en el sistema, la instrumentación no dura. Por lo tanto, esta es la imagen de lo que veíamos del valle, el sistema de banco de ductos que se construye en la base de la presa,
para poder llevar los sistemas hasta su caseta control. El asentamiento igualmente se va a producir, sin embargo, todas las cámaras que vemos ahí, son estas cámaras, y esa es la fibra óptica que quedó tendida al interior. Por lo tanto, el asentamiento, en caso de producirse, consume fibra óptica de holgura y va asentándose en conjunto. Equipo de medición, otros sistemas tradicionales, como un piezómetro de tipo casa grande. Hoy en día lo que se hace es que se automatiza con un sensor de presión. La clasificación de los conductores de fibra óptica, esta es la preparación de la fibra óptica antes de ser ingresada en los sistemas de bancoducto, que ya se han dejado liberados y luego compactados como para luego pasar desde fase empréstito a condición de sistema de depositación con relave y arena. Y la bajada por el talud en obras menores, no con un sistema de bancoducto armado como veíamos anteriormente, sino que con un sistema simplemente de ducto de tipo lixiviación o que tenga un aguante mayor. Y la caseta de instrumentación que permite su colección del data logger. Las consolas para los sistemas de nivel freático, portátiles para ir utilizando la medición a medida que se va instalando y verificando el sistema, y estáticas como sistemas de data logger que almacenan cada uno de los canales piezométricos. Y finalmente la interconexión de las consolas a las casetas de instrumentación. Vamos a analizar algunas clasificaciones. Una tercera clasificación, un sistema de medición de deformación. Lo que permite un sistema de análisis de deformación en base a fibra óptica es el concepto de medir la distribución de cargas y deformaciones durante la excavación en túneles. Por medio del avance del frente se producen redistribuciones de cargas por plastificación y fracturación, por lo tanto lo que medimos es el comportamiento a nivel de deformaciones en el sistema. Y el análisis de la línea característica de la roca como línea de esfuerzo crítico en relación al espesor de la zona plastificada, y la reacción del sistema de soporte que se puede ir monitoreando en términos de delta de deformación como esquema de convergencia. Y un túnel revestido con una instalación típica con sensores, un set como de tipo extensómetro, esquemas laterales y un sistema de protección del sensor metálico, shotcrete o embebido en el refuerzo. Como referencia, lo que se hace algunas veces en túneles es topografía, control de asentamiento, carga, esfuerzo, presión y deformación. Los objetivos: asegurar una estabilidad en secciones de segmentos, controlar la integridad de estructuras adyacentes, y los parámetros de medido de esfuerzo en segmentos, una carga sobre la estructura, convergencia, asentamiento general, deformación en obras adyacentes. Control a nivel de sistemas tradicionales, una convergencia y desplazamiento a nivel de sensores extensométricos en base a fibra óptica, y una convergencia, desplazamiento y deformación con sistemas ya en base a fibra óptica. Esfuerzo y carga también con celdas de presión, pernos de anclaje también, distribuidos en la bóveda. Y en el caso también piezometría para un análisis de control hidrogeológico, con piezómetros también centralizados hacia el adit del túnel. El sensor SOFO, que es un sistema también en base a fibra óptica, dispone un conector y un acoplador con una zona pasiva que permite salir 5 kilómetros desde el punto de instalación y de medición hasta la consola de lectura, 5 kilómetros, y una zona activa que va de sensores entre los dos puntos de anclaje en rango desde 30 centímetros hasta 25 metros de longitud, con un rango de medición de un 3% de la longitud del sensor en la zona activa.
y tiene una fibra de medición y una fibra referencial. Esto es un sistema de tipo strain gauge en base a fibra óptica, con la ventaja que tiene una fibra referencial que lo deja inerte a los sistemas térmicos. Y los dos puntos de anclaje, que esa es la medición que se está desarrollando en términos de diferencial. Y una zona activa como tramo de medición y una zona pasiva que es el acoplador y el portador de información. El principio funcional y la principal ventaja que tiene un sistema SOFO es controlar un delta de deformación entre los dos puntos y nos determina el corrimiento de la longitud, el cual nos presenta un delta de deformación. Como segundo punto, en relación al diferencial térmico, en caso de sensores tradicionales, potenciométricos o de cuerda vibrante, un sistema de control de medición de deformación unitaria tiene la componente térmica. En este sentido, es inerte a la condición de cambios térmicos, puede disponer de un reemplazo de la consola lectura y no afecta la medición. Y en el caso de un túnel, por ejemplo, se centralizan las mediciones hacia afuera y puede haber un corte accidental de la fibra óptica, el cual se termofusiona y no altera nuestra medición, sino que solamente le produce una atenuación en términos de decibeles de la longitud de onda de la luz. Componentes del sistema son compactos, impermeables, insensible a temperatura, campos magnéticos, corrosión, simple y rápido de instalar y no requiere calibración, es decir, es la lectura que se da. Y las consolas portátiles, rack o permanentes, operan en base a batería o corriente débil, compactas e impermeables, data logger integrado y conexión a modem para poder transmitir la data. Un gran paréntesis, las deformaciones medidas versus el diseño. Tecnologías tradicionales solamente tomamos una relación de lo medido o lo teórico, en cambio este sistema permite discernir entre los sistemas de desfragmentar la medición en carga, creep y contracción. En sistemas de instalaciones poseen un sistema de anclaje para en caso de enferradura, un sistema de rebarba que permite ser anclado y embebido en el hormigón con simplemente añadirlo al sistema, y son los dos puntos que monitorea el esquema. Instalaciones en sondaje, en estructura aledaña, como sensor individual o bien como secciones de instrumentación que puedan cruzar por una falla y nos determinen el comportamiento del sistema. Aplicaciones referenciales, la salida de la fibra, el sensor que viene saliendo con un sistema protegido y esquemas normales de instalación. Existe igualmente en obras civiles un nuevo concepto que se llama la salud estructural de las obras, y lo que busca es analizar un comportamiento global en términos de, en el caso de túneles y minería subterránea, la curvatura de los elementos durante la concretadura, los esfuerzos en los anclajes, las excavaciones, la sismicidad producida, y este sistema analiza con alta precisión el desarrollo. SOFO en ADIT, vemos tan simple como previo al hormigonado, la instalación con un simple anclaje, el cual queda luego embebido en la obra, y la centralización de los conductores en el medio. Una deformación como lectura cero, una semana de lecturas continuas y mediciones individuales. Son las diferentes aplicaciones que se pueden ir desarrollando para un sistema de SOFO para medición de deformación. Y un caso de sensores, instalados 14 sensores y 4 termocuplas, cumplió con el propósito del monitoreo, mediciones durante todo el periodo de construcción y actual operación, porque la consola queda fuera del sistema, o sea, administramos el riesgo en términos de personas, sobrevivencia de sensores 100% y sin retardos en la instalación logística apropiada para adquisiciones. Beneficios: mejoran el conocimiento de la operación estructural de la obra, reducción en las secciones de hormigón y cuantías de enfierradura, disminución de costos de construcción y monitoreo de operación como valor agregado al proyecto y a su seguimiento. Será un tercer principio de medición en base a fibra óptica. Un cuarto principio, bastante en boga para Perú y Chile, que es el tema de los sismos, la medición y correlación de todos los antecedentes anteriores como parámetros físicos de medición analizados al comportamiento sísmico por medio de acelerógrafos o acelerómetros.
En ese sentido, lo que busca Metrix Perú es un sistema totalmente de estaciones independientes que no sean interconectadas entre sí para no afectar en caso de sismo la caída de un sistema que altere otras unidades, y una alerta temprana y de respuesta rápida a sismos de intensidad fuerte por medio triaxial. Una fibra óptica interconectada a acelerómetro, sistema de early warning, que es de alerta temprana, las consolas interconectadas piezométricas y un sistema de telemetría que puede interconectar y analizar al momento de producirse un evento sísmico las deformaciones o los cambios de presión que se puedan producir. En ese sentido, la propuesta de Metrix Perú es disponer de sistemas de energía también independientes, no adaptarse a las corrientes débiles, porque al momento de producirse un evento sísmico se cae la corriente débil y si estamos solamente amparados en ese sistema, nuestra consola de lectura de acelerómetro no va a seguir registrando. Por lo tanto, el concepto principal, y es algo que ha tenido gran acogida en los consultores de ingeniería, es dejar los sistemas de acelerómetros totalmente independientes en términos de sincronización de GPS para la sincronización del sismo, paneles solares, regulador de carga y batería interconectado al sistema. Y la consola de lectura, un sistema suizo, que es un equipo encargado de registrar la lectura y almacenar los datos recibidos del sensor. Un digitalizador, ring buffer, que hace el análisis del evento y transforma a la memoria un pre-evento, registra el evento en sí y el post-evento. Y ese sistema lo administra el software y lo guarda en su memoria o bien lo transmite de manera telemétrica a sistemas de aplicación. En ese sentido, la normativa, por ejemplo, en el caso de la minería en Chile, exige trimestralmente informarle a los estamentos fiscalizadores, informar del estatus de las aceleraciones producidas en las presas a través de informes de los acelerógrafos. Existe acá se podría decir un concepto. Normalmente las presas denominan instalación en coronamiento, instalación en roca e instalación en la base de las presas. En ese sentido hay una variable adicional que para depósitos de relave se mantiene en el cuerpo de la presa un sensor sumergido y se va peraltando solamente el registrador manteniendo un sensor sumergido en el cuerpo de la presa para el análisis de cuando se cambia de motroca de partida con empréstito a arenas, se analiza esa deformación, la deformación del coronamiento puntual de ese momento, y roca y base para analizar la amplitud de aceleración. Y la identificación de las aceleraciones a través del software es lo que se le informa a la autoridad, en contraste con el estamento, se podría decir, oficial de informes de sismo, en el caso de Chile, la Universidad de Chile, que dispone del acelerograma tipo a través de un sismógrafo, y la compañía o operación minera o lo que corresponda informa del evento a través de un acelerograma de 3 ejes de movimiento fuerte. En ese sentido, no es que la compañía se transforme en una especialista en un sistema sísmico, sino que son los propios estamentos fiscalizadores o contralores quienes auditan la data y en caso de haber alguna anomalía la informan a algún consultor en la parte sísmica para que analice la data obtenida. Y en ese sentido lo que hace Metrix Perú igualmente es proveer como soluciones integrales de todo el sistema de paneles, sistemas de postaciones, sistemas de protecciones, anclaje de los sistemas, tanto en documentación como en físico para su instalación. Imágenes referenciales de un proceso, inicios de instalaciones con los sistemas de anclaje, proteccionado, instalación de sensor, ya la red completa del panel junto con el sistema GPS y finalmente el acelerograma. Por lo tanto, en términos de ingeniería de detalle para instalación de acelerómetro, se determinan las posiciones, dimensiones, condiciones de anclaje, esquemas de montaje. Otras referencias, celdas de carga, celdas de presión de a centímetros. Hago un alcance acá en un esquema que Metrix Perú también colabora con equipos para geología de medición de cargas puntuales, que son los denominados PLT, Point Load Tester, en los cuales los testigos de las muestreras geológicas se ven medidos con este sistema como instrumentación geomecánica
para el análisis meteorológico que dispone y el esfuerzo de roca en ese punto. Eso se provee como equipo puntual, con su medidor de presión, el sistema de palanca, que es el que hace reventar el testigo. Sin embargo, hemos hecho una integración tecnológica que apunta a lo siguiente: disponer de una consola de calibración y las celdas de presión, que en ese caso la ven instalada, un sistema ANCLO, que es una celda de presión, el cual analiza el esquema y permite disponer para la compañía minera de un paquete integral de un equipo de medición de cargas puntuales. También ese sistema permite también ser instalado en pernos de anclaje y celdas de presión. Como último punto de sistemas de medición, clinometría, medición de desangulación por efectos operacionales y estructurales del macizo a largo plazo. En inglés, tilt meter. Y originalmente, antiguamente con tecnologías tradicionales, un sistema de inclinometría, lo que conocíamos eran los inclinómetros, y lo que hacía era que el operador tenía que ir a sitio, a campo, hacer la medición con una sonda, tomar el esquema y descargar la data. Hoy en día se hace con sensores integrados a una consola de lectura que descargan el sistema y nos ayudan y nos permiten determinar la desangulación de un macizo, de una estructura, a nivel de microradianes, con sistemas que pueden ser instalados sobre estructuras para, por ejemplo, pantallas CFRD, o a nivel de sondajes para depósitos de relave que requieran la automatización de la medición a largo plazo. Para planos mayores de medición de desangulación, mapeo con alta precisión en tiempo real, y el análisis de subsidencia por efecto de depresión en términos de coordenada, en la subsidencia que se puede estar produciendo por el efecto de control de deformaciones. En el caso de minería a rajo abierto, un concepto de octubre 04 a octubre 05, la instalación de clinómetros automatizados con sistema data logger, y previo al colapso de la mina, la evacuación completa previo a que se fuera a un banco. La centralización de los conductores, ya no como medio de instalación, nos acercamos cada vez más, en donde nuestros sensores ya quedaron instalados en terreno y nos vamos retirando ya hacia el sector de las casetas. ¿Por qué mencionamos las casetas? Cumplen con alguna especificación técnica, se cumple con algún estándar. Recordemos que todo el instrumental que hemos visto dispone de una inversión, le hemos hecho una buena planificación de instalación, se han cumplido esos hitos y ya nos estamos retirando hacia aguas abajo de un tranque, por ejemplo, de una presa, para centralizar nuestro sistema de instrumentación. ¿Cuáles son las experiencias? Años antes, los planos o las especificaciones dejaban solamente un punto de monitoreo como un gabinete que le caía la nieve, tenía humedad, y eso obviamente alteraba nuestra medición. Hoy en día ya se transforman en sistemas de casetas, y casetas no de una complejidad, sino que casetas modulares, pero que protegen nuestras consolas, porque las consolas finalmente es el único medio que va a analizar nuestra data de instrumentación. Un ejemplo, el hardware, la pantalla y diferentes sistemas de protección de los sistemas que quedan aislados, muchas veces en tranques de relave que quedan muy alejados y que pueden tener actos de vandalismo, diseñarlas con un sistema de rejas y protecciones. Tal como vemos en este caso, proyectos menores de instrumentación, 5, 10 sensores que pueden quedar simplemente instalados en el campo con un pequeño panel solar con un registro del sistema, hasta niveles de automatización completa de la instrumentación. ¿Por qué el tema de las casetas? Todo aspecto, tal como indicaba, en este caso, este es un tranque, un muro, hacia atrás hay un depósito de relave, es lo único que nos queda. Todo el instrumental quedó bajo tierra, nunca más vamos a tener acceso a él. Por lo tanto, si no cuidamos de este sistema, estamos perdiendo nuestra inversión de lo que está sumergido y obviamente invertido, y que es lo que nos avala en términos de operación sustentable de nuestra operación. En ese sentido, el aspecto de las casetas es algo importante, y también por qué el tema de las casetas modulares que sean contempladas como un suministro dentro del paquete integral de instrumentación. Porque sucede que si le dejamos la responsabilidad a la empresa constructora que construye una caseta, muchas veces va a ser el último punto que van a dejar definido,
no se van a cumplir los estándares, se va a hacer algo en albañilería liviana, va a nevar, va a caer la nieve sobre el techo, todos se van a averío del sistema, la instrumentación va a estar ahí, pero cuando se derrita la nieve va a empezar a gotear esa albañilería que no quedó de acuerdo a estándar, va a gotear sobre el equipo de fibra óptica y el equipo va a morir. O sea, lo conocemos eso, por lo tanto hay que apuntar a que los sistemas de protección de las casetas y de los data loggers tengan un estándar, de acuerdo al mismo estándar que se le ha aplicado al proyecto completo de instrumentación. Casos de cavernas también proteger los sistemas de minería subterránea. La ventaja de un sistema de fibra óptica es que podemos salir afuera de las cavernas, afuera de los túneles para los sistemas de instalación. En el caso de acelerómetros, totalmente independiente. Algo que en este punto también quiero hacer una reflexión. Todo lo que hemos mencionado hasta anteriormente es tecnología, por ejemplo, este data logger que proviene de Canadá, la fibra óptica de Suiza, solamente el hardware, pero lo que ven ustedes y han visto en las diferentes imágenes, hay mucha integración tecnológica. Por lo tanto, lo que se apunta es que Metrix Perú no aporta solamente una visión de suministrar un equipo o un metro lineal de fibra, sino que un sistema completo de instrumentación. Estas son imágenes de procesos hechos en nuestros laboratorios y lo único que viene de afuera es esto. Todo lo demás es ingeniería hecha en conjunto con los consultores, la definición de los planos, el análisis, las discusiones, para finalmente definir el tipo de gabinete, el tipo de protección, el tipo de integración que se le va a dar al sistema. Solamente la consola de lectura, el ingreso de la fibra óptica, todo lo demás es un sistema de integración informática, un microservidor, ya no se usan computadores, eso es un microservidor que el tamaño es de este porte y eso permite un año de operación en una base de datos con lecturas periódicas y dinámicas. Los acelerómetros, en términos de análisis de sismicidad, interconectados a las estaciones de manera periférica a una sala de control de instrumentación. Esa imagen que vemos acá, el que alberga los sistemas de instrumentación piezométrica y de temperatura, y la consola de acelerómetros que dispara por medio radial. Esa es la planta de la presa, ya nos estamos acercando a la configuración y a la visualización, que nuevamente es lo único que finalmente vamos a ver de todo el hardware que tenemos instalado, y el software nos permite identificar las lecturas del sistema. Importante la integración y la automatización, con una data disponible en las operaciones y en las salas de control. Cada día las operaciones mineras están buscando, o las operaciones de excavación están buscando que el personal no esté en el lugar, sino que tenga la data en línea. Por ende, existen redes de control a nivel de intranet con una base de datos y el usuario que finalmente puede ver la data si es que se ingresa al sistema PI o al sistema SCADA de la mina. Obtenemos con ello una base de datos, la cual otorga monitoreo y seguimiento. En este caso hay una flecha roja, es un acelerómetro que está desconectado por peralte de coronamiento, y todos los demás sensores en verde, que es lo que estamos esperando obviamente obtener. En términos de control permanente de estatus y equipo, los sensores distribuidos en una planta a nivel de AutoCAD como imagen, el código del piezómetro el cual se está pinchando para su lectura, el gráfico, la planilla de datos y los protocolos de instalación. La gráfica estable, el inicio de los rellenos y de las depositaciones y el inicio de la curva en términos de procesos automatizados. Si eso obviamente estuviera en tecnologías tradicionales y hubiera habido impacto de rayo, muchos impactos de rayo como sucede todo a diario en la cordillera, lo que vamos a tener es dispersiones que en procesos automatizados no las podemos discriminar, sino que debemos tener sistemas que permitan una automatización del esquema. Y un almacenamiento de la data, finalmente los diferentes tipos de memoria que van disponiendo los sistemas. Ventajas del monitoreo en base a fibra óptica: aislación galvánica. Vuelvo a insistir en el tema de lo que significan las tecnologías tradicionales con las condiciones ambientales de estática y electromagnetismo. Perú y Chile con sus condiciones climáticas. Las longitudes que cada día se requieren transmitir los datos, intrínsecamente seguros. Son sistemas pasivos, no requieren energización eléctrica. Pueden disponer de un monitoreo remoto como operación multiplexada, pequeñas dimensiones y liviano,
telemetría integrada, la fibra por sí es un data link, una alta sensibilidad, rango amplio de medición y una alta eficiencia. Como conclusiones a los diferentes temas que hemos estado analizando, el monitoreo y la instrumentación proveen buenos beneficios a los proyectos en ingeniería, ayudando a reducir el riesgo por desconocimiento y eventos sorpresivos. Programas eficientes de monitoreo ahorran recursos, indican la necesidad de medidas protectivas antes que sucedan los daños, reducen consecuencias de falla al generar alarmas, reducen el riesgo de 1 a 10 o más en relación a horas sin monitoreo. Los beneficios del monitoreo de funcionamiento, el performance del sistema, son bien aceptados y entendidos por la comunidad geotécnica, pero no tenemos el lenguaje para explicárselo claramente a otros. En efecto, nos falta comunicación no técnica con otros, y es por eso que la instrumentación lo que permite es avalar la sustentabilidad de los proyectos. Necesitamos un mejor vocabulario para llegar a los stakeholders, a la organización, a la sociedad. Se sugieren los términos de riesgo y administración del riesgo. Los contratistas e ingenieros necesitan modernizar su conocimiento de la instrumentación y monitoreo usando las tecnologías de punta, para identificar y administrarlo a la propiedad y a la sociedad en la cual se insertan las obras. Los costos de registro en línea están reduciéndose cada vez más. Los sensores son mejores y más baratos, hardware integrado, menores costos para colección de datos, nueva electrónica de bajo consumo, computadores integrados y telecomunicaciones de todo tipo. El monitoreo debe ser una actividad relevante de la estrategia de la administración del riesgo en las obras. El monitoreo es mejor administrado por los responsables del laboratorio. Se debe implementar el monitoreo en la fase inicial de diseño con las variables sensibles del proyecto para lograr la administración del riesgo. Los efectos sorpresa no son considerados en el diseño, deben ser analizados en profundidad e incluidos en los procesos. Para ser eficiente la administración del riesgo operacional, el monitoreo debe ser realizado en línea y los resultados deben ser entendidos por personal no especializado e informados en forma diaria o más. El riesgo de una obra se disminuye con un programa mediano de monitoreo. Muchas gracias.